Entre todas las teorías que hay sobre el pasado de la humanidad, existe una que dice que en la antigüedad vivieron gigantes. A pesar de que todavía no es más que una hipótesis, se han encontrado evidencias sólidas que podrían respaldar todo su trasfondo. En este video te mostraré algunas pruebas de que los gigantes realmente existieron, para que te quedes sin palabras al conocer los descubrimientos relacionados con estos seres de tamaños descomunales. Tal vez la evidencia más sólida sobre la existencia de los gigantes en los tiempos antiguos tenga su origen en Ecuador. En un pequeño pueblo ubicado en las cercanías de la frontera de ese país con Perú, se encontraron varios restos óseos. Lo que llamó la atención de este descubrimiento es que los huesos muestran un tamaño mucho más grande de lo normal. Debido a esto, aquellos restos óseos fueron enviados a Europa para ser estudiados en un laboratorio. Para sorpresa de los científicos, los huesos resultaron ser reales. Sin embargo, no pudieron averiguar más cosas al respecto. Tras los estudios, los restos óseos fueron usados para reconstruir al individuo al que pertenecían. Como resultado, se obtuvo un esqueleto de 7 metros de altura, el cual se encuentra actualmente en la exhibición de un museo de Suiza. Las cosas no terminan allí, ya que se cree que existen más de estos esqueletos en Ecuador. Un rumor local dice que hay una colección completa de ellos oculta en un museo subterráneo. Y no solo eso, ya que en dicho sitio habría utensilios y herramientas extrañas, las cuales pertenecerían a aquellos gigantes. Ahora retrocedamos al año 1912. En ese entonces, el diario The New York Times publicó una noticia bastante increíble. La misma hablaba sobre el descubrimiento de 18 esqueletos gigantes en las cercanías de un lago de Wisconsin. Estos medían alrededor de 3 metros y tenían la cabeza un poco más alargada de lo normal. Poco después de su hallazgo, los esqueletos desaparecieron misteriosamente y no se supo más nada sobre ellos. Algo que debes saber es que ese no fue el primer descubrimiento relacionado con gigantes en Wisconsin. En el año 1891, algunos científicos del Instituto Smithsoniano encontraron los restos óseos de enormes proporciones en una región de ese estado. Pero al igual que ocurrió con los esqueletos de 1912, estos huesos desaparecieron de forma enigmática. El asunto se torna aún más sospechoso en nuestros tiempos, ya que el propio Instituto Smithsoniano dice no tener idea alguna sobre dónde podrían estar aquellos restos óseos. Seguramente conoces al famoso Valle de la Muerte. Este sitio es considerado uno de los más secos y calurosos del planeta. A pesar de lo desolado que es, el Valle de la Muerte esconde un gran secreto bajo la tierra, y es que allí podrían existir los restos de una antigua ciudad de gigantes. Este misterio es sustentado por los testimonios e informes realizados por distintos exploradores en el siglo XX. Uno de ellos es el caso de Fred White. En la década del 20, este hombre estaba explorando una cueva del Valle de la Muerte. De repente, el suelo bajo sus pies se derrumbó haciendo que cayera en un nivel inferior. En ese lugar pudo encontrarse con restos de edificaciones, joyas y algunas momias de gran tamaño. Su experiencia no fue la única, ya que años después, un nativo americano llamado Tom Wilson también se topó con esta extraña ciudad subterránea. Es momento de que nos vayamos a las afueras de la ciudad de Roma. En la antigua necrópolis de Fidenas fue realizado un descubrimiento muy impactante. El mismo reveló un esqueleto humano completo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que sus huesos eran demasiado largos. Cuando se hizo una medición de aquel esqueleto, los arqueólogos vieron que tenía una altura de 2 metros con 2 centímetros. Estudios posteriores también revelaron que el cuerpo hallado databa de la época del Imperio Romano. Teniendo en cuenta esto, los expertos llegaron a la conclusión de que ese esqueleto pertenecía a una persona con gigantismo, una afección que era bastante rara en esos tiempos y más teniendo en cuenta que la estatura normal era de 1,60 m. Por otro lado, las investigaciones indicaron que el dueño de aquel esqueleto había tenido una muerte prematura, la cual fue causada por problemas derivados de su gigantismo. Si de gigantes en la antigüedad hablamos, no podemos dejar de lado a los patagones. Se trataba de un pueblo de seres humanos con una estatura demasiado elevada que habitaba las tierras de la Patagonia en los tiempos previos a la colonización de América. El primer informe que se tiene sobre los patagones fue creado por Fernando de Magallanes. En su crónica, este hombre dijo haber visto a unas personas muy altas al llegar a las costas patagónicas. Para que te hagas una mejor idea, Magallanes decía que él y sus compañeros de viaje apenas le llegaban a la cintura. El relato de ese hombre no fue el único, ya que el propio Charles Darwin mencionó a los patagones en su diario de viajes. Como dato final, un museo de la ciudad estadounidense de Baltimore asegura tener una momia gigante de 2 cabezas que, supuestamente, fue un patagón en vida.
En la península de Crimea se realizó un hallazgo bastante importante. Allí se descubrió una necrópolis que data de la época del Imperio Bizantino. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los arqueólogos rusos fueron las tumbas que había en este sitio. Las mismas tienen un largo de 2,5 metros. Las cosas no finalizan ahí, ya que dentro de ellas había esqueletos con una altura de 2 metros. Puede que, para los estándares actuales, esa estatura no sea tan descabellada. Sin embargo, debes tener en cuenta que en la época del Imperio Bizantino, las personas no pasaban del 1,60 m. Por otra parte, cerca de las tumbas hallaron algunos elementos de bronce y varios objetos de cerámica. Por el momento, los especialistas no han podido encontrar una explicación para el anormal tamaño de esos esqueletos. Sin embargo, elaboraron algunas teorías. La más aceptada dice que aquellos cadáveres pertenecían a personas que padecían gigantismo. Te presento a Martin Van Buren Bates. Este sujeto nació el 9 de noviembre de 1839 y mientras estuvo vivo, fue conocido como el Gigante de Kentucky. A pesar de que era el menor de 9 hermanos, a los 10 años de edad ya tenía la estatura y el peso de una persona adulta. Cuando alcanzó la madurez, Bates llegó a los 2,20 metros de altura, convirtiéndose de esa manera en el hombre más alto del mundo durante aquella época. La increíble historia de este hombre no finaliza allí, ya que se casó con la canadiense Anna Heinz Swan. Esta mujer tenía una estatura de 2 metros con 27 centímetros. Al contraer matrimonio, se transformaron en la pareja casada más alta de toda la historia. Por otro lado, la altura de Bates no le impidió participar en la Guerra Civil estadounidense. Por si te lo preguntas, la causa de su gigantismo fue un defecto en la glándula hipófisis. El Gran Cañón del Colorado es uno de los destinos más visitados de los Estados Unidos de América. A pesar de que es considerado un centro turístico natural, esconde algunos secretos que tienen que ver bastante con el pasado de la humanidad. Uno de ellos se descubrió en el año 1909. En ese entonces, algunos arqueólogos financiados por el Instituto Smithsoniano se fueron al Gran Cañón del Colorado para hacer ciertas investigaciones. En un momento, se toparon con una extraña cueva. La misma los condujo a un sistema de cavernas subterráneas, las cuales conectaban con un lugar común. Este sitio mostraba los restos de lo que parecía ser una ciudadela abandonada. Los arqueólogos se sorprendieron bastante con la arquitectura de ese lugar, pues esta parecía mostrar técnicas de construcción avanzada. Además, en el interior de este sitio había una cámara repleta de momias. Todas ellas tenían una altura cercana a los 3 metros. Además, se encontraban envueltas con vendas al más puro estilo egipcio. Hasta el momento, se desconoce quiénes fueron los que crearon esta ciudadela. Después de haber visto estas evidencias, ¿crees que los gigantes habitaron nuestro planeta en los tiempos antiguos? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.